Morena ha propuesto en su Consejo Estatal como su candidato a la gubernatura del Estado a Alfonso Durazo Montaño. Hay un proceso, desde luego, que esto que le sigue a este pronunciamiento, pero bueno, vamos platicando y vamos conociendo esos perfiles. Está esta noche en el estudio de las noticias Alfonso Durazo. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, bien. Mi estimado Sergio, a ver si me permiten quitarme... Sí, adelante. Estábamos a una conservando distancia, la sana distancia, pero sí, para hablar un poquito mejor. Bueno, se reúne el Consejo Sí. y a raíz de ahí hay un pronunciamiento, digamos, ya formal, porque ha habido otros pronunciamientos anteriores a ese, en donde, si bien no son formales en términos de que se hizo en el Consejo, pero bueno, hay voces muy claras que indican que se camina por ese lado. Y empezaste a caminar en muchos sets, en muchas cabinas, en muchos espacios. ¿Cómo te has sentido en todos estos días desde que se dio ese pronunciamiento y luego diste esa conferencia de prensa mañanera y arrancaste? ¿Cómo te has sentido? Bueno, me he sentido muy bien, extraordinariamente bien, en virtud de tener visto desde hace muchos años estos momentos, Sergio. No es, te podría decir, absolutamente nada improvisado. Me he sentido obviamente muy bien, muy honrado, por supuesto, del pronunciamiento unánime del Consejo Estatal de Morena, que, como tú dices, si bien no tiene un peso jurídico, tiene un peso político muy importante, en el sentido de proponerme que busque la candidatura, y eso es lo que voy a hacer. Es la segunda vez que hay un pronunciamiento unánime de parte del Consejo Estatal a mi favor. La anterior fue el 2015, Sergio, cuando me eligieron también por unanimidad presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Recuerda que me eché 3 años ahí en esa responsabilidad, recorriendo el Estado, una experiencia extraordinaria, empezar a construir desde cero a Morena. En aquel tiempo no había estructura de partido. Yo recuerdo que algunos adversarios se reían y decían: Alfonso Durazo, presidente de Morena. Pues, ¿qué es Morena? Pues si no hay nada, no hay absolutamente nada. No había. Pero ahora Morena es la estructura partidaria más sólida, aunado al peso político de ser partido en el poder. Entonces me he sentido realmente bien, Sergio. Bien, vamos a hacer una pausa nada más porque, bueno, se te atraviesa una circunstancia personal muy dolorosa y te ofrecemos a todo el equipo, la empresa, las condolencias por la partida de tu mamá. Y veíamos un video bueno, muy cariñoso y también hasta chusco, ¿no? Aquella vez, creo que fue el Día de las Madres, ¿no? Sí. Sí, el Día de las Madres cuando Sí. hablabas tú de la fortaleza infinita de tu mamá, con 12 hijos, y cómo ella es que se ocupa de la mejor educación que les pudo dar. Sí. Sí, mi madre partió ya a un par de meses de cumplir los 97 años. Parió bueno, ahí está la foto. Parió a 12, Sergio. Nos sacó profesionalmente adelante a todos, con un respaldo económico muy generoso de mi padre, y lo digo con mucho reconocimiento, porque para la economía de un pueblo, por muy buena que sea, que no lo era, no resiste el respaldo para las aspiraciones profesionales de una familia de 12. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo perfectamente cuando mi padre me habló, terminando, era por allá el mes de junio, no recuerdo qué año, pero estaba yo terminando la prepa, y me dice: Alfonso, pues hasta acá pude. Y para Estados Unidos me fui a trabajar. ¿Te fuiste a Estados Unidos? Por segunda ocasión, porque ya lo había hecho en la secundaria. Me fui a trabajar a Estados Unidos. Estuve en esa ocasión 8 meses en Tucson, pues
lavando carros, lavando platos, que es lo que hacemos los que llegamos allá, ¿no? Mi nombre de batalla era Conrado, porque se requería ser seguro social, yo no lo tenía, entonces utilicé el de mi hermano, que por alguna circunstancia lo pudo sacar. Allá te llamabas Conrado. Era Conrado, así me conocieron allá. Me voy, termino, se cierra la huelga en la UNAM y yo regreso en ese tiempo de estudiar ingeniería civil, que en aquel tiempo no recuerdo si ya estaba la carrera acá, pero en realidad yo iba buscando un internado que me permitiera estudiar sin tener que pagar. Fui invariablemente, lo digo en buen plan, Sergio, un estudiante disciplinado. O sea, disciplinado, talachero, machetero, etcétera, etcétera. ¿Era machetero ¿no? también? Sí. ¿Perdón? Machetero. Era disciplinado. Consecuentemente, me iba bien en la escuela y podía aspirar a un internado, por ejemplo, la Universidad de Chapingo o alguna otra institución que me pudiera becar. Finalmente las cosas no salieron así, me inscribo en ingeniería civil, empiezo a trabajar muy pronto en la Secretaría de Gobernación como mensajero. Te estoy hablando, Sergio, tú todavía no nacías. De abril de 1973, y ahí comencé una carrera. Tenía 3 años yo. Ahí comencé una carrera, Sergio, que concluyó, bueno, en su primera etapa 10 años después, porque luego regresé, pero ya en otro nivel burocrático. Me he paseado abajo en toda la administración pública, Sergio, y arriba. Bueno, paseado, retiro la palabra, porque no me he paseado absolutamente Has nunca. ido a hacer tu chamba, lo que te toca hacer. Invariablemente, también he sido una gente disciplinada y comprometida con la talacha. No le saco. Alfonso, muchos pensarían que tú empezaste a construir tus aspiraciones a la gobernatura del Estado desde que llegaste a Morena. Pero no es así, ¿no? Yo entiendo que eso es algo que tú vienes pensando ¿desde hace cuánto? Primero, primero no había, el 2015 no había absolutamente nada en Morena. Tenía el liderazgo de Andrés Manuel mucho potencial, pero era imposible que en ese momento, a partir de la responsabilidad política, pensara yo en la gubernatura del Estado. Lo que sí te puedo decir es que por mi trayectoria administrativa, por mi trayectoria legislativa, por mi formación académica, es desde hace muchos años más que razonable la aspiración de gobernar el Estado. Estudié ingeniería, 8 semestres de ingeniería civil, soy abogado, tengo un par de maestrías en administración pública, tengo un doctorado en políticas públicas, tengo un par de libros publicados, ensayos, pero sobre todo un conocimiento profundo de la administración pública y desde abajo. Yo, Sergio, presumo que no me he brincado absolutamente ningún escalón para tener las oportunidades políticas, legislativas, administrativas que he tenido en mi vida. Hay otros que tienen una trayectoria larga en la administración pública, pero es larga en los niveles superiores. Es muy diferente la administración pública a nivel de base que la administración pública a nivel cupular, que afortunadamente también la conozco. Ya viví yo desde hace muchos años, Sergio, tengo esa ventaja, mis 15 minutos de fama. Dicen que quienes buscamos una carrera política, nos tocan invariablemente 15 minutos de fama. Yo en realidad los tuve junto a Luis Donaldo, como secretario particular de Luis Donaldo, pero luego también afortunadamente, después de su asesinato, por otras vías políticas, tuve oportunidades, fui secretario particular de un presidente de la República, de cuyo nombre no quiero acordarme, fui ahora
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, soy senador con licencia, fui presidente de Morena en el Estado, cuando prácticamente nadie quería hacerlo, pero te digo una cosa, fíjate, Sergio, es una de las experiencias más gratas que he tenido en mi vida. Te tocó construir la estructura. El trabajo a nivel de base te recompensa en términos emocionales por la generosidad extraordinaria de la gente cuando te ve comprometido, Sergio. Fíjate que ahorita que te pregunto sobre cuánto tiempo tienes tú con esa aspiración de ser gobernador. Hace 20 años más o menos, yo creo, te entrevisté en la radio. ¿Sí? Sí. ¿Con José Ángel? Estábamos José Ángel Partida y yo. Sí. Era un domingo, un día anterior habías tenido una cena con algunos directivos de medios de comunicación. Yo estuve en esa cena. En Ures. En Ures, en la casa ¿La de don Juan Manuel Mancilla. Vamos a mandarle un saludo al señor Mancilla. Sí. Bueno, desde entonces recuerdo bien esa palabra que vienes usando, la palabra razonable, y vienes reflexionando. Te preguntaba yo en esa entrevista si querías ser candidato a gobernador y tú decías que no había nadie que teniendo razonables posibilidades de aspirar a ello, no aspirara. Claro. Hace 20 años, ¿no? Sí. Y aquí estás. Bueno, hace 20 años tal vez era, sin el asesinato de Luis Donaldo de por medio, muy probablemente yo hubiese estado desde aquel tiempo en esa ruta. Había otros sonorenses también con una trayectoria importante en la administración pública y con una cercanía notoria con Luis Donaldo, como Guillermo Hopkins, Armando López Nogales, en fin, Armando fue gobernador, pero en algún momento hubiese yo estado formado en esa fila. Lamentablemente no se dio, no tanto porque no haya yo llegado a la gubernatura, sino porque las razones que impidieron que desviaron o rompieron esa ruta fue precisamente el asesinato de Luis Donaldo, que es una de las grandes tragedias que ha sufrido este país, y yo de hecho creo que desde ahí su asesinato marcó el proceso de descomposición que se expresa hoy en la inseguridad, en un estancamiento económico, en el enfrentamiento, en la descomposición que hoy lamentablemente... ¿Sería el punto de partida para ti, como el punto de partida para que se descompusiera, no sé, quizá más rápido lo que se descompuso? Muy claramente, particularmente a partir de ahí se rompieron los límites. Antes de esa fecha, en el gobierno de Salinas, por ejemplo, se hablaba del hermano incómodo que administraba los negocios, pero se le llamaba humildemente Mr. 10%, el señor 10%. Eso se acabó, se rompieron los límites y ya ese 10%, prefiero... Sí, ya es muy difícil que te lo acepten. Sí, bueno, es cierto, recuerdo esa frase. Bueno, y ahora vienes y recorres de nuevo el estado. ¿Qué tanto te has podido recorrer en estos días y cuál es el plan para adelante? También de una vez te pregunto, ¿cómo ves venir esa competencia que tenemos ya encima en la que tú vas a estar ahí? Hay una alianza que se está queriendo conformar, digamos, en el changarro de enfrente, ¿no? ¿Tú cómo ves todo eso? Bueno, ¿Cómo vas a venir? Bueno, primeramente, esta semana pasada la he dedicado a un recorrido particularmente por los medios, compartiendo mi visión. Y el resto del tiempo no destinado en los medios lo he ocupado en tareas de planeación. En este momento no estamos todavía en una etapa en la que se pueda hacer proselitismo, pero se puede hacer trabajo político al interior del partido, que eso es lo que he venido haciendo, y tareas de planeación. Respecto a la competencia, afortunadamente, la posición de Morena en el Estado es muy sólida. Eso nos da una ventaja
se traduce en una ventaja a mi candidatura, pero todavía por encima de Morena está el presidente de la República. Y si bien el presidente López Obrador no es un presidente militante, es decir, no se va a meter a operar política electoralmente a favor de su partido, sí es legítimo que el partido en el poder se beneficie del reconocimiento social que tiene la gestión de su gobierno. Y ese reconocimiento social se traduce en un respaldo a Morena que nos da una muy cómoda ventaja. Las encuestas en general nos ubican con una delantera de entre el 10 y 12%. No significa esto que tengamos regalada la gubernatura, significa que estamos en una posición muy cómoda para pelearla y tenemos que trabajar incansablemente para ampliar esa ventaja. Yo digo que necesitamos ganar con holgura, de tal manera que el carácter irrefutable del triunfo nos dé fuerza política para empujar, para enfrentar las reacciones que se van a dar, en primer lugar, por la llegada de un auténtico nuevo partido al poder, a la gubernatura del Estado. Porque lamentablemente, en términos históricos, el triunfo del PRI o del PAN no ha hecho absolutamente ninguna diferencia para la gente de base, para la gente que pasa el día con el sudor de su frente, para la gente que trabaja de sol a sol. Y cuando hablo de sol a sol, no me refiero solo a los que están en el campo. Es una forma de decir aquellos que están en la talacha todo el día, necesiten trabajar o no, porque hay gente que tiene suficientes recursos, pero trabaja de sol a sol. Entonces, el tema de la alianza es, desde mi punto de vista, una franca simulación. Es una tomadura de pelo. Primero renuncias al partido, luego no entregas la renuncia, luego siempre sí renuncias, pero te quedas como simpatizante ciudadano. Este es un arreglo de cúpulas, y este arreglo de cúpulas ya lo vimos con el Pacto por México. El principal pactante del país se llama PRD, y en cada acuerdo cupular que hacía fue perdiendo base hasta quedar en un cascarón insustancial como lo es actualmente. Consecuentemente, se haga o no la alianza, no necesariamente tiene traducción a nivel de base. A nivel cupular se van a poner de acuerdo. Yo no tengo ninguna duda en que lo van a hacer, porque los une la defensa de los intereses generados al amparo del poder, y se van a poner de acuerdo para defenderlos. Es evidente que para el PRI y para el PAN es preferible cualquiera de ellos en el poder a Morena, porque Morena no va a depender de ninguna manera, Sergio, no va a estar comprometida con la defensa de esos intereses cupulares. No significa que vayamos a llegar con la espada desenvainada, significa sí que vamos a llegar a recuperar el gobierno y convertirlo en un instrumento para resolver los problemas de los más necesitados. Que no deberíamos asustarnos de que así fuera. En realidad, así debería de ser. Lo atípico es que el gobierno esté al interés de una camarilla o de un grupo político económico que se ha convertido en grupo hegemónico. Tan hegemónico que su poder ha trascendido décadas, tal vez pudiéramos hablar de 30, 35 años, y nunca es bueno que un gobierno esté al servicio de los intereses de un grupo de poder político y económico. Nunca. ¿Qué tan holgada quisieras que fuera la victoria de Morena en Sonora? Bueno, ahorita estamos con una ventaja de 12 puntos. Yo, en realidad, quisiera que hiciéramos un esfuerzo extraordinario de trabajo
combinado, coaligado con otros partidos, particularmente con el PT, que sería una alianza natural porque estuvo el 2006 con Andrés Manuel, el 2012 y nuevamente el 2018, y lo natural sería que continuáramos, que se refrendara esta ¿No está amarrado todavía eso? alianza. Mira, hay todas las afinidades, consecuentemente todas las condiciones, pero estamos a tiempo, no estamos presionados por los tiempos. Yo estoy seguro que terminaremos trabajando políticamente juntos para conseguir la gubernatura del Estado. Sería francamente una contradicción histórica que, teniendo condiciones privilegiadas, no hiciéramos el esfuerzo de ir juntos, no solo para ganar, porque Morena podría ganar por sí sola, según nos indican los números, sino para fortalecer la base social de apoyo a ese gobierno, que será imprescindible para enfrentar exitosamente las reacciones que sin duda se van a dar del grupo de poder político y económico hegemónico desplazado. Alfonso, un candidato a la gubernatura necesita ir acompañado de buenos candidatos a alcaldes, sí, diputados locales y diputados federales. Sí. ¿Cómo va? ¿Qué tan adelantado va ahí el tema? Porque no puede soportar, digamos, un partido del triunfo sobre una sola figura. Tiene que haber un ambiente alrededor, ¿no? Y voy a ir acompañado de gente de primer nivel, gente del mayor reconocimiento. Nada más hay que recordar, Sergio, que el 2018, cuando nosotros empezamos a postular, no estaba todavía la ola en su apogeo, y algunos de ellos, francamente, los tuve que subir a empujones a la candidatura. No querían ser bueno, a ti te tocó, eres el presidente Morena, ¿no? Bueno, luego viene la ola, y en ese momento, cuando es no solo evidente el triunfo, sino con una ventaja práctica extraordinaria, pues, Sí. previsiblemente extraordinaria, entonces ya se apuntaron muchos, pero Morena ya tenía un compromiso y lo sostuvimos y lo ratificamos como debía ser. Ahora las opciones son más amplias. Estamos a la espera de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena publique la convocatoria, pero si nos remitimos a los términos de la del 2018, pudiéramos decir que la vía de las encuestas va a ser definitiva en la postulación de candidatos. Es muy probable que esa mecánica se vuelva a ratificar y decidir las candidaturas por encuesta. ¿Todas? Todas. Salvo en el caso del 2018, se establecía una excepción cuando hubiese unanimidad en la postulación, que sería mi caso. Pero yo te quiero decir, Sergio, que si alguien levanta la mano y reúne los requisitos de la convocatoria, yo no tendría absolutamente ningún inconveniente en que fuera por encuesta. No obstante que cuento con el respaldo unánime del Consejo Estatal para buscar la candidatura. Pero aquí no se trata de agandallarse. Si una encuesta da estabilidad y fortalece a la propia candidatura, yo no tendría absolutamente ningún inconveniente. A ver, son 72 candidaturas a la presidencia. ¿Sí? 72 presidencias municipales, ¿Sí? 21 diputaciones locales, 21, 7 ¿sí? diputaciones federales. ¿Sí? Son muchas encuestas. A ver, sí, pero no es ningún problema. Hay muchos encuestadores, hay muchas casas encuestadoras. Para nosotros es importante que se apeguen rigurosamente a la metodología diseñada por Morena para que la encuesta refleje fielmente la opinión social respecto a esos aspirantes, a esas aspirantes. Son 72. Primero, están en posibilidad de aspirar a la reelección quienes ya ganaron.
pero también tendrán que pasar por la encuesta si es que alguien más se inscribe. Nada fuera de lo común, no debemos de sorprendernos. En el caso de los ayuntamientos, afortunadamente Morena no dejó el trabajo de partido, continuó con su organización de base, de tal manera que tenemos comités prácticamente en todos los municipios, es más, en los 72 municipios del estado. Consecuentemente, tenemos mucha más gente para postular, más la posibilidad estatutaria de que postulemos a gente no necesariamente militante de Morena. El estatuto de Morena establece que el partido debe poner a disposición de la sociedad hasta el 50% de los espacios en disputa. Debe ponerlos a disposición de la sociedad. Consecuentemente, eso amplía enormemente el abanico para postular candidatos. Tenemos la gente suficiente con los perfiles ¿Hay de dónde? adecuados, sin duda. La cantera, afortunadamente, es ahora grande, Sergio. Bueno, en otra ocasión, en otro ejercicio, si quieres, luego platicamos de cómo crecen a veces los padrones de los partidos cuando llegan al poder, ¿no? Y luego se acerca mucha gente con grandes perfiles que permanecen ahí y otros no tanto. Yo diría que es un proceso natural, pues no es un proceso de Morena, es algo casi natural y mucha gente ahí permanece. Me quedan más o menos 5 minutos de charla, Adelante. Alfonso. Estás en un trabajo dentro del partido, estás platicando con la militancia, miembros del consejo, etcétera. Pero pues no estás aislado, o sea, te encuentras con la gente en la calle, con ciudadanos. Claro. ¿Qué te dice la gente? ¿Que te piden algo, te exigen algo? ¿Qué te dicen? Mira, creo que hay han madurado de tal manera las cosas en el Estado para impulsar un cambio que prácticamente la gran generalidad coincide en la necesidad de entrar al relevo de los partidos que han estado en el poder, porque lamentablemente la alternancia del PRI al PAN no hizo gran diferencia, al contrario, se dispararon los niveles de corrupción, se redujo la inversión privada, se redujo el número de empleos generados, pero también el regreso del PRI al poder, pues lamentablemente, no lo festejo, Sergio, lo digo, lamentablemente no ha mejorado las condiciones en las que el Estado se encontraba hace 5 años. Consecuentemente, la gente está en el deseo de impulsar un cambio, entendiendo también el valor que tiene el hecho de coincidir un partido gobernante a nivel estatal con el partido gobernante a nivel nacional y aterrizar en Sonora los principios de la Cuarta Transformación. La gente, algunos se escandalizan, los analistas y demás. Sergio, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo debería ser la esencia de cualquier compromiso político elemental. Y la otra, Sergio, austeridad, más en los actuales tiempos en los que ha habido, por razón de la pandemia, una baja en el crecimiento económico. Austeridad, combate a la corrupción, que generaría muchísimos recursos para poderlos invertir en cuestiones prioritarias. Y número 3, una redefinición de prioridades presupuestales. No se puede seguir gastando en lo mismo, no puedes seguir con el gasto superfluo mientras no tienes para lo elemental. Entonces, la idea es aterrizar en Sonora los principios de la Cuarta Transformación en sintonía con lo que ha venido haciendo a nivel nacional el presidente de la República y con la certeza de que el Estado contará de manera muy importante, creo yo, con el respaldo del presidente para ser exitosos en las gestiones que usualmente se hacen ante un gobierno federal por parte de los gobiernos estatales. Alfonso, te agradezco mucho estos minutos.
Muchas gracias. Al contrario, Sergio. Gracias. Que te vaya muy bien. Espero que podamos platicar pronto porque esto apenas va a comenzar, ni siquiera ha comenzado. Va a comenzar. Sí, que te vaya muy bien. Gracias. Mucha suerte. Es gracias, Alfonso jóvenes. Durazo Montaño. Gracias. Vamos a un corte y regresamos.